Señal directa. Como lo hemos compartido ya con usted, hoy un diario de circulación nacional da cuenta acerca de estos sobornos en una operación saqueo en Pemex con el fin de financiar la campaña de Enrique Peña Nieto. Y si existe alguien que lo ha señalado de diferentes maneras y con diversas evidencias, este tipo de actos para tratar de financiar la campaña del expresidente, pues esta ha sido la periodista, la compañera periodista Ana Lilia Pérez, a quien agradecemos nos tome la llamada. Ana Lilia, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todo su auditorio. Bueno, pues no solamente secreto a voces, sino con evidencias a propósito de lo que había ocurrido en su momento para financiar la campaña del expresidente. Ana Lilia. Sí, bueno, el día de hoy se publica en la prensa el contenido de una serie de grabaciones que quisiera comentar que el pasado 2 de octubre en el portal informativo Aristegui Noticias revelamos que la empresa Oro Negro, que es una contratista de Petróleos Mexicanos, una empresa creada por exfuncionarios de Petróleos Mexicanos y por familiares de altos funcionarios del gobierno, el caso del director de esta empresa, Gonzalo Gil White, hijo del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz. Habían contratado esta empresa a una agencia de inteligencia israelí para espiar a funcionarios de Petróleos Mexicanos. Y esta agencia es una agencia que opera a nivel global y que se había contratado para que en el año 2017 pues se hiciera espionaje a distintos funcionarios de distintos niveles, a exfuncionarios de Pemex y a familiares y de quien se pudiera obtener información. Invito a tu audiencia a que puedan consultar este tema porque van a ir comprendiendo las piezas de esta trama que se ha convertido en un asunto de espías, de chantajes, de estos componentes que nos llevan a comprobar algo que habíamos documentado muchas veces, que yo misma lo publiqué en varios de mis libros, cómo se operaba la asignación de contrataciones en Petróleos Mexicanos, cómo se financiaba campañas políticas por parte de empresas que pretendían obtener un beneficio en la asignación de ese dinero, en el destino de ese dinero a las campañas y en los propios beneficios que tendría la compañía al otorgar sobornos de distinta naturaleza a funcionarios públicos. El tema que está planteándose a partir de la compañía Oro Negro es importante para México porque esta empresa actualmente está demandando a el Estado mexicano en cortes internacionales y pretende que México le pague una especie de indemnización por más de 700 millones de dólares, argumentando que funcionarios de Pemex se habían coludido, habían conspirado para quebrar esta empresa. Pero esta empresa en sí representa uno de los grandes lastres que ha tenido Petróleos Mexicanos, que era el que los propios funcionarios o exfuncionarios o sus familiares creaban empresas para obtener adjudicaciones directas y bueno, era una mecánica que al final llevaba a Pemex a un perder y perder. Y ahora se pretende que se pague esto a partir de evidencias de que en Pemex se operaba bajo esquemas de sobornos, que para mí no es nada nuevo, lo he documentado por muchos años, pero es un tema importante porque aquí, además de que la empresa por sí misma lleva un proceso litigioso y sus directivos están actualmente como prófugos con ficha roja de Interpol y una búsqueda internacional, pues tenemos ahora este componente de que habían contratado a agentes israelíes para espiar a funcionarios de Petróleos Mexicanos.
Claro. Ana Lilia, el abogado de Emilio Lozoya, en este caso particular, le deslinda, dice, no, pues él nada tenía que ver, porque cuando ocurrían estos hechos que ahora se señalan por parte de esta agencia de espionaje, pues no era el director. Emilio Lozoya se escapa realmente de señalamientos de actos de saqueo y de soborno. No, Emilio Lozoya no era director en el momento en que los espías israelíes comienzan a hacer este espionaje y que obtienen las grabaciones, pero los funcionarios a los cuales se están refiriendo sí eran funcionarios públicos y precisamente este funcionario que es el que hace estas elocuentes revelaciones que bueno, digo, a mí no me sorprende porque he investigado esta mecánica de operación, pero aquí es importante cómo queda demostrado que era una práctica habitual el que se pidieran sobornos y el que se disfrazaran los sobornos a partir de familiares o de empresas fantasma para alabar esta mecánica. El caso del funcionario que más se ha destacado en estas grabaciones, José Carlos Pacheco Ledesma, es un funcionario que ingresa, es un ingeniero petrolero, ingresa a Pemex desde los años 90 y él fue teniendo un ascenso en el área de Pemex Exploración y Producción, que es el área que más dinero maneja de Petróleos Mexicanos y es el área con la cual obtuvo sus contratos esta empresa Oro Negro. Pero se revela una serie de nombres de otros funcionarios y exfuncionarios que participaban en esta mecánica y hay el dato de un exfuncionario que se menciona que es Froilán Gracia Galicia, que este exfuncionario era pues la mano derecha de Emilio Lozoya en Petróleos Mexicanos. Era su coordinador de asesores y en Pemex era conocido, era un secreto a voces que la oficina de Emilio Lozoya no se abría si no lo autorizaba Froilán Gracia. Entre los contratistas se comentaba mucho esto de que se hacían cobros para tener una cita, por solo tener una cita con Emilio Lozoya, así era algo que se comentaba entre los contratistas y que se menciona en estas grabaciones también. Entonces, estamos hablando de que la empresa israelí, británico-israelí que se contrató para hacer este espionaje y que los términos de qué es lo que hizo esta empresa los pueden leer en el contrato, porque en Aristegui Noticias publicamos el contrato que consignó el directivo de la empresa Oro Negro con la agencia de espionaje israelí. Es lo que publicamos desde el pasado 2 de octubre y que puede leer la audiencia si consulta aristeguinoticias.com. Y en esos términos del contrato se habla de que esta obtención de información de alta inteligencia, le llamaban, incluiría a ciertos directivos que en esos momentos, 2017, estaban en funciones, pero también exdirectivos de Pemex y todas las ligas, todos los vínculos involucrados en ciertas áreas. Y esas ciertas áreas eran precisamente las que tenían que ver con la Dirección General de Petróleos Mexicanos, incluidos los asesores. Este hombre, Pacheco, José Carlos Pacheco, hemos dicho que ingresó a Petróleos Mexicanos en los años 90, pero es en la administración de Emilio Lozoya cuando alcanza un nivel alto, muy alto, como ejecutivo de Petróleos Mexicanos. Él tiene un puesto con nivel 45 y se integra en la parte de los asesores de Emilio Lozoya. Estos asesores eran coordinados precisamente por Froilán Gracia y por ahí vendría este vínculo. Entonces es muy interesante los cabos que se pueden ir atando a partir de estas revelaciones, de estas grabaciones que están en tribunales internacionales
y que, bueno, el gobierno mexicano también debe tener cuidado en el contenido de esto porque, comentamos, hay una demanda en contra del Estado mexicano por más de 700 millones de dólares, que es lo que está reclamando esta empresa por una especie de indemnización. Claro. Ana Lilia, ¿existe forma de conocer, por lo menos con base en las investigaciones ya realizadas y demás, cuántas empresas podrían estar involucradas en todos estos hechos de corrupción, empresas creadas a modo justamente para poder perpetrar estos actos? Mira, yo publiqué una trilogía sobre petróleos mexicanos y traigo el tema en respuesta a tu pregunta porque llevo pues más de una década, mucho más tiempo investigando este tipo de mecanismo y esto era un modo de operar en petróleos mexicanos transeccional. Los funcionarios que ahora aparecen en estas grabaciones duraron muchos años en petróleos mexicanos y cuando salieron, algunos de ellos cuando salieron de petróleos mexicanos se integraron como altos directivos de empresas privadas. Es el caso del propio director de Oro Negro, que fue Luis Ramírez Corzo, quien llegó a ser director general de Petróleos Mexicanos, y era una mecánica recurrente en Pemex, este tema de los sobornos. Te diría, por ejemplo, que había una empresa que en Tabasco operaba contrataciones para supuestos trabajos de bioremediación que nunca hacía, y que llegó a construir residencias en Ciudad del Carmen y Tabasco para directivos también de Pemex Exploración y Producción. Eran los sobornos que estaba pagando. Yo exhibí actas constitutivas, tuve declaraciones de quienes participaban en la asignación de esos sobornos y ha sido una mecánica muy recurrente en Pemex. Por eso a mí no me extraña escuchar el tipo de revelaciones que hace gente como este funcionario José Carlos Pacheco, porque era una mecánica reiterada. El tema es que ahora está este juicio en Estados Unidos, en cortes internacionales contra México, y el otro gran tema, por supuesto, es que la administración actual en el gobierno mexicano pues ha dicho que no tolerará actos de corrupción, sobre todo en el sector energético, que se ha planteado rescatar a Pemex de esta condición tan lamentable en la cual se dejó en administraciones anteriores, y esto implicaría el que se desmantele todo este tipo de estructuras delincuenciales, porque el robo de los recursos de Pemex no solo se dio de muy diversas formas de huachicoleo, el de robo de combustible, sino en estas mecánicas más estructuradas, digamos, más sofisticadas, que tienen que ver con delito de cuello blanco. Pues justo era lo que iba a mencionar un servidor en este momento, pues más de índole del delito de cuello blanco. Ana Lilia, lamentablemente el tiempo se nos ha venido encima, pero nosotros agradecidos por esta charla para el público de Señal Informativa, y por supuesto que vamos a echar un vistazo en estos trabajos que estás presentando justo en Aristegui Noticias. Con todo gusto. Buena tarde. Muy amable. Buenas. La compañera periodista Ana Lilia Pérez, agradecidos por esta charla para Señal Informativa. Continuamos enseguida.